con este presente, digamos, y con la posibilidad de, bueno, de estar luchando, en el buen sentido, por supuesto, en este concurso. Esto arrancó a mediados de junio, donde se abrieron las inscripciones, ¿no? Para postularse a través de, bueno, el llenado de un formulario donde pedían, bueno, digamos, aparte de los datos personales, por supuesto, cuál es el trabajo puntual de la profesión, ¿no? De cada postulante. Entonces, la primera instancia fue esa, la postulación a través de un formulario. Luego, el 1 de agosto se hizo el examen escrito, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados a nivel nacional, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 1 de agosto entonces fue el examen escrito y una semana después, el día 8 de agosto, tuvimos los resultados, todo a través de la página web de la Comisión Bicameral Permanente de justamente el defensor de los derechos de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, después de haber tenido la gran noticia de haber aprobado el examen escrito, tuve que presentar a los 3 días, el 11 de agosto, un plan de trabajo. ¿Bien? Y bueno, ahora hace poquito me comunicaron que el día 1 de septiembre, lunes 1 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, tengo que estar otra vez en la Cámara de Diputados, concretamente en un anexo de la Cámara para defender el plan de trabajo ante esa comisión bicameral permanente, ¿no? Y bueno, también va a haber personas, digamos, que pertenecen a diferentes organizaciones, asociaciones, fundaciones, etcétera, y público en general que esté interesado en presenciar y en hacerle preguntas a cada uno de los postulantes. Y lo último para aclararte es que, digamos, los postulantes iniciales eh, fuimos 230 eh, y actualmente quedamos 71, ¿bien? Sigue siendo un número importante, es algo realmente muy difícil, muy complejo, porque la competencia es con personas que están muy preparadas, ¿no? Y que están muy capacitadas, pero bueno, yo también, obviamente que confío en mis posibilidades y en todo lo que tengo para dar. Así que bueno, veremos qué pasa el próximo lunes. Nicolás, y por otro lado, bueno, en esto que te especializás, también trabajas mucho con el tema violencia de género, que es un tema que te queríamos consultar. Hemos hablado con vos anteriormente justamente sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero en este caso queremos saber sobre violencia de género, qué está sucediendo, qué están observando ustedes como profesionales del derecho y qué están receptando de la sociedad al respecto. Una pregunta muy interesante y que realmente se presta como para dialogar durante muchas horas, ¿no? Y para debatir también. La realidad es que, digamos, en cuestiones de violencia de género tenemos numerosos tratados de derechos humanos a nivel internacional, por supuesto, y de los que Argentina forma parte desde hace muchos años. Y sumado a eso tenemos leyes internas, es decir, leyes nacionales, que protegen de manera integral a la mujer ante situaciones de violencia, ¿no? Violencia de todo tipo, por supuesto, violencia económica, simbólica, sexual, física, bueno, cualquier tipo de violencia está amparada en el sentido de, primero, tratar de prevenir esa violencia y en el caso de que se haya consumado algún hecho ilícito, bueno, obviamente tratar de reparar, ¿no? De buscar una reparación, digamos, lo más pronto posible. Y un comentario, digamos, que quiero hacer es que tiene mucho que ver el contexto en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay un proyecto de ley a nivel nacional que está siendo tratado por el Congreso que tiene que ver con el proyecto de ley de las falsas denuncias, ¿no? O digamos que en realidad lo que están buscando es elevar las penas de prisión para aquellas personas que denuncien falsamente un hecho o un delito. Y esto tiene un efecto, resuena, digamos, lamentablemente, de manera negativa en las situaciones de violencia de género, porque ahora hay una tendencia, al menos en los medios de comunicación y también se ve un poco en los juzgados, ¿no? No podemos hacer la vista gorda con eso,
hay como una tendencia de que, bueno, a ver, si una víctima de violencia de género hace una denuncia, parecería que la primera opción ahora es no creerle. Y en realidad esto no es así. Digamos, los paradigmas siguen siendo los mismos, la perspectiva de género sigue estando presente, debe estar presente en cualquier caso de violencia de género. Entonces, como para redondear esta idea, tenemos que continuar con la línea de la credibilidad en el testimonio de una mujer que está justamente denunciando un hecho ilícito o bueno, cualquier tipo de violencia en su contra, ¿no? Hay que partir de la credibilidad. Y bueno, y si, obviamente, si hay alguna denuncia falsa, sea una mujer o sea un hombre, obviamente que va a tener que pagar por eso, ¿no? Pero no hay que, digamos, tapar toda esta cuestión de género y todo lo que se ha logrado a nivel internacional y a nivel nacional, no hay que, digamos, taparlo ahora, tomarlo como algo secundario, porque en realidad lo secundario son las falsas denuncias, que son realmente casos muy menores, digamos, en cantidad en relación a los casos de violencia de género. Hay un caso icónico, ¿no? Hace muy pocos días, el de Julieta Prandi, que denunció hace 5 años y bueno, fue, obviamente, ella es muy conocida por su actividad, digamos, como actriz, modelo, pero fue muy icónico porque mucha gente, digamos, recibió el apoyo de la sociedad, pero asimismo tuvo que esperar 5 años para que se diera todo el proceso y se llegue a un juicio y a una condena, ¿no? Digamos, la víctima de violencia de género padece mucho y le costó también mucho denunciar en su momento. ¿Cómo lo ves vos? Totalmente, fue un caso, como vos lo decís, Carla, icónico y que realmente espero, espero sinceramente, esperamos todos los que trabajamos en esta materia, que sea un precedente que pueda ser utilizado por otros tribunales, ¿no? A la hora de dictar sentencia en un caso similar. No digo igual porque no hay dos casos iguales, pero sí de características similares. Eh, es muy importante la voz que ha tenido Julieta Prandi en esto, no únicamente en el juicio, sino también en los medios de comunicación, porque bueno, al ser una persona reconocida públicamente, obviamente que tomó una dimensión muy importante. Y quedó acreditado el hecho. A ver, no hemos tenido en el estudio acceso al expediente completo, ¿no? Pero de lo que se ha visto, de lo que se ha leído, el abuso, los abusos sexuales que ha sufrido Julieta Prandi han quedado acreditados. Y una de las herramientas o una de las pruebas fundamentales en esto fue justamente su testimonio. Mirá vos cómo te conecto con lo que decíamos recién, ¿no? O sea, el testimonio de Julieta Prandi ha sido muy importante y es lo que se ha valorado desde el día uno, se le ha creído. Después, obviamente, que se hicieron otro tipo de pruebas, ¿no? Como se hace en todos los casos de violencia de género, no es únicamente el testimonio. El testimonio es el puntapié inicial y luego tenemos otras pruebas como las pericias psiquiátricas, psicológicas, tanto sobre el denunciado como sobre la denunciante. Y bueno, obviamente que si llegara a haber algún testigo, también es importante, ¿no? En este contexto. Pero vuelvo a recalcar el tema del testimonio y de acompañar a las víctimas de violencia de género desde la denuncia, que se sientan acompañadas, que no se sientan solas, perdón, porque es lo principal, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los actos de violencia de género ocurren dentro de un seno intrafamiliar, es decir, puertas para adentro, donde suele no haber testigos. Bien, entonces, por eso es que hay que partir de la credibilidad y tomar medidas concretas de manera rápida, urgente, ¿no? Y después seguir trabajando, por supuesto, para hacer justicia en el caso concreto. ¿Y qué pasa? Digamos, Julieta Prandi, una persona, como decíamos, muy reconocida y con mucha prensa. Bueno, ¿qué pasa con el resto de las mujeres? Primero que no se animan a denunciar, que les cuesta muchísimo denunciar, y después qué hace la justicia con esta denuncia que toman porque bueno, no todas las mujeres tienen las mismas posibilidades o no todas se pueden expresar de tal manera, tampoco tienen la posibilidad de trascender a través de los medios de comunicación.
¿Qué es lo que ven ustedes, digamos, ¿no? ¿Cómo receptan la justicia de esta denuncia que vos decís que tiene que ser escuchada desde el primer día? ¿Qué pasa? La verdad es que el gran primer paso, ¿no? Es justamente poder hablar, poder contárselo a alguien. O sea, ni siquiera digo la denuncia, es contárselo a alguien, porque a partir de esa posibilidad de dialogar con un amigo, una amiga, con alguien de su entorno o con un tercero, ¿no? Como suele pasar en la realidad también, que muchas veces la víctima se apoya en gente que está preparada en la materia, como por ejemplo los lugares que conocemos como el Polo de la Mujer en la provincia de Córdoba, o el Punto Mujer también, que trabajan arduamente en materia de prevención de la violencia de género, ¿no? Y acompaña y apoya a las víctimas de violencia de género. Entonces, el primer paso es que la víctima pueda contarlo. Y luego de contarlo, lo más probable es que la persona que recibe esos comentarios, que escucha a la víctima, bueno, pueda, digamos, indicarle los pasos a seguir, que en realidad el paso a seguir fundamental es la denuncia, porque sin la denuncia la justicia nunca va a empezar a actuar, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo clave y es lo que vemos mucho acá en el estudio, cuando viene una mujer que ha sido violentada bajo, bueno, diversas tipologías, eh, por lo general, eh, o no hizo la denuncia, bien, pero, digamos, si no hizo la denuncia ya lo habló con alguien. O sea, viene a buscar asesoramiento para ver cómo denunciar, pero siempre, o casi siempre ya, vino asesorada por alguien, o al menos alguna persona de su entorno, familiar, amigo, que le dijo, che, ¿por qué no vas de un abogado o abogada para ver cómo podés seguir con esto, ¿no? Y lo que siempre vemos en los casos, un común denominador, es que las víctimas de violencia de género tienen mucho miedo. Se las ve aterradas, te diría que en el 90% de los casos de las clientas o potenciales clientas que vienen al estudio están quebradas emocionalmente, bueno, obviamente que a veces no pueden hablar y entran en una situación de mucha ansiedad, ¿no? De mucha angustia al momento de tener que relatar lo vivido. Así que por eso digo que es fundamental el acompañamiento y decirle a la sociedad que hay lugares, no solamente en la policía, en las comisarías, que se supone que tienen que estar especializadas en la temática, sino también esto que hablamos recién del Polo de la Mujer, que son puntos gratuitos en la provincia de Córdoba, donde una mujer que ha sido, digamos, maltratada o violentada puede ir y buscar apoyo. Y bueno, y si no también, por supuesto, dentro de la parte privada, bueno, contactar a alguna psicólogo, psicóloga, acompañante terapéutico, abogada, que esté, digamos, relacionado con la materia de violencia de género, ¿no? Y lo último que te quiero comentar es que siempre hay dos posibilidades o hay dos caminos, ¿no? Cuando una mujer hace una denuncia por violencia de género. Como primera cuestión, se va a, digamos, dictaminar una medida urgente que por lo general es la restricción, la prohibición de acercamiento, o sea que el victimario o posible victimario no se puede acercar a un radio de, bueno, tantos metros a los fines de preservar la integridad de la víctima. Hay veces que incluso se le puede dar un dispositivo con botón antipánico o un dispositivo dual, que son un poco más seguros incluso que los botones antipánicos. Y bueno, y a la vez se abre, si esto encuadra en un delito, se abre una investigación penal, como podría ser una causa de un abuso sexual, o una causa de lesiones leves, lesiones graves, o de violación de domicilio. Y se va, digamos, avanzando también en la causa penal en busca de, bueno, una sanción penal justamente para el victimario. Y por último, siempre la mujer también que ha sido, digamos, violentada en sus derechos va a tener la posibilidad de reclamar una reparación integral, es decir, una indemnización por los daños y perjuicios que sufrió. Esto ya sería en sede civil, ¿no? También se puede hacer en sede penal, pero por lo general se encara más de la sede civil. Son muchas las denuncias que se receptan. En este sentido, digamos, se viene trabajando mucho en el tema, se ha avanzado muchísimo, pero bueno, todavía
vemos, ¿no? Que sigue existiendo el femicidio y bueno, hay casos y realmente es algo que no se ha frenado, pero bueno, se ha avanzado muchísimo en la prevención. Son muchas las denuncias que se reciben, sobre todo para conocer qué pasa en nuestra región, ¿no? Sí, si bien no cuento actualmente con estadísticas precisas, pero sí te puedo comentar en base a lo que nosotros vemos del estudio jurídico y también en base a lo que hablamos con otros colegas, ¿no? En la materia, incluso con gente también del Polo de la Mujer de acá de San Francisco. Sí, son muchísimos los casos, o sea, más allá de que se esté trabajando de una manera muy, digamos, profesional y organizada en esto de la prevención, sigue habiendo casos y por eso que la sugerencia es, digamos, obviamente para quienes viven este cuadro de violencia, ¿no? Tratar por todos los medios de salir de ese contexto, pero también para los allegados, es decir, para la gente que está cerca de una víctima, ante cualquier, digamos, indicio, cualquier acto que algún conocido o un familiar pueda detectar, ¿no? Y que esto genere un posible cuadro de violencia de género, tiene que hacerlo saber, de alguna manera tienen que hacerlo saber, y como siempre digo, y este es un común denominador tanto en el maltrato, eh, digamos, que sufren las mujeres como también en el maltrato infantil, el silencio nunca puede ser una opción, digamos, sobre todo, insisto, de gente que está cerca, que pueden ser amistades, familiares o incluso vecinos, que ya sabemos que hoy por hoy no siempre los vecinos son amigos de, digamos, de las personas que viven justamente en una casa, en un departamento, pero bueno, sí pueden escuchar, sí pueden ver, pueden, digamos, percibir algo por su sentido, y ese algo puede llegar a tener que ver con un cuadro de violencia de género. Entonces, siempre recomendamos, digamos, hablarlo al menos, y bueno, si es algo sumamente grave, ¿no? Denunciarlo directamente, porque no hace falta que vaya la víctima directamente a denunciarlo, sino que puede llegar a denunciar a un tercero también, ¿no? Sobre todo cuando son cuadros graves, cuando son cuadros graves de posibles delitos, ¿no? Que tienen que ver contra la integridad de una mujer, ¿no? Doctor, y por último le consulto si se llegan a condenas y cuáles son los plazos que ustedes observan que se dan para esto. Y cuáles son las condenas también, porque deben ser también diferentes. Sí, las condenas son muy diferentes porque obviamente que una cosa es, por ejemplo, un abuso sexual simple, eh, y otra cosa es un abuso sexual con acceso carnal. Ahí tenemos diferencias muy grandes y bueno, en el simple hay posibilidades de que no haya una condena efectiva, y bueno, en lo más grave, por supuesto que no hay posibilidades, ¿no? Una vez que está comprobado el hecho, no hay posibilidades de que el victimario quede libre, ¿no? Sí, una vez comprobado el hecho. Pero más allá de esto, porque son cuestiones muy meticulosas o muy puntuales de cada delito y de cada escala penal, lo que tenemos que saber es que por una cuestión de tratados de derechos humanos, insisto, en los que Argentina ha adherido, eh, no es posible terminar una causa de violencia de género que ha tenido consecuencias penales, no es posible terminarlo de una manera, digamos, amigable. ¿En qué sentido? No se pueden hacer acuerdos en sede penal cuando hablamos de casos de violencia de género. Hay un instituto de derecho penal que se llama la suspensión del juicio a prueba o suspensión del proceso a prueba, o más conocido también como probation. Bueno, esto hoy por hoy, digamos, está erradicado de las causas de violencia de género. ¿Y esto por qué? Porque justamente porque a través del Tratado de Derechos Humanos se viene buscando que estos casos tengan una condena, tengan una sentencia ejemplar para el agresor, para el victimario. ¿Bien? Por eso que se tiene que transitar todo el proceso penal. Eh, y sí, en algún momento la condena llega. Lo que pasa es que, bueno, acá ya es una crítica personal y que, bueno, hay muchos colegas con los que coincidimos, ¿no? En el sentido de que el plazo razonable muchas veces no se observa. El plazo razonable es una garantía
que también es reconocida por organismos internacionales. Y muchas veces ese plazo razonable se pone sobre el imputado, ¿no? Como que, bueno, es el imputado el que tiene el derecho a que se lo condene o a que sepa qué va a pasar con él en un plazo razonable. Bueno, la realidad indica que ese plazo razonable debe ser considerado fundamentalmente respecto a la posición de la víctima de violencia de género, y es por eso que los plazos deberían ser diferentes. Hoy realmente para atravesar una causa penal completa, y tal vez tenemos que esperar 3, 4, 5 años, ¿no? Y todo va a depender de qué, de que sea una causa con presos o sin presos. Mirá vos lo que es, ¿no? O sea, si es una causa con presos, la investigación va a avanzar más rápido. Ahora, si tenemos una causa a lo mejor de lesiones leves o lesiones graves, es posible que el victimario espere el juicio en libertad. Entonces, como es una causa sin presos, es posible que tengamos que esperar varios años para llegar al juicio, al debate final, y luego tener una sentencia. Bueno, son estas cuestiones que tenemos en el sistema nuestro que creemos hay que corregir, ¿no?